Hola a todos. En el video de hoy vamos a continuar con los algoritmos de tipo greedy. Vamos a ver un 2 en 1, un algoritmo eh, bastante moderno, nuevo, que dentro de sus opciones de resolución utiliza dentro como aparte otro algoritmo que tiene más de 50 años. Vamos a introducir el problema en sí. Eh, la mayoría o casi todos usamos navegadores para navegar internet. Las imágenes multimedia son algo omnipresentes, están en todos lados. Y, y hoy día cada vez usamos distintos tipos de aparatos, celulares, computadoras personales con distintos tipos de tamaño de pantalla. Y, y la parte web tiene que verse bien en la mayoría de estas. Particularmente hay algunos dispositivos que se ven horizontalmente y otras que se ven verticalmente. Es decir, cuál es el tamaño que es más grande que el otro en la pantalla. Y el contenido se tiene que adecuar a este tipo de pantalla y verse lo mejor que se pueda en esas dimensiones. Puntualmente, el texto es fácil, capaz de ubicar, pero las imágenes no lo son tanto y hay que buscar la forma de que se vean lo mejor posible dentro de cada una de estas resoluciones. A veces se opta por cargar diferentes imágenes de acuerdo a la resolución y a la relación de aspecto, pero en otros casos se desea usar una misma imagen y retocarlo lo mejor que se pueda para que se vea adecuadamente. Las opciones tradicionales y sencillas es una redimensión y recorte para ajustar la imagen dentro de un contenedor. Eh, pero a veces estas soluciones, si bien en muchas son aceptables su resultado, en otros tantos no queda bien. Veamos un ejemplo. Si esta es nuestra imagen original y la queremos llegar a un tamaño como el que se muestra a continuación, si hago un escalado, lo puedo hacer que entre, pero por lo que vemos, la escala hace que las cosas pierdan su dimensión original. Esto es un paisaje, entonces uno capaz que no sabe originalmente cuál era el tamaño de las rocas o de las islas o de las nubes, pero imaginen la misma situación en una cara, quedaría totalmente deformada. Y la otra opción, que es un recorte, lo que hace para hacerlo ingresar en el tamaño, hace que se pierda gran parte del paisaje. Ninguna de estas opciones se puede buscar alternativas como recortar desde un punto intermedio o recortar partes de adentro o similares. Ninguna de estas son satisfactorias. Para resolver este tipo de problemas, tratando de obtener mejores resultados, aunque tampoco perfectos, pero vamos a ver que quedan bastante mejor, se propuso un método que se llama Sim Carving. Es un algoritmo para manipular la imagen. Fue creado en el año 2007, que capaz que informáticamente es un, un espacio muy grande, pero históricamente no lo es tanto, por Jay Avidan y Ariel Shamir. Y el paper en la que presentaron se llamó Sim Carving for Content Aware Image Resizing. Y acá dejo el enlace por si alguien quiere ingresar. Lo que hace es analizar esa imagen recortando píxel
que considera que son de menor importancia dentro de la imagen, de tal forma de mantener aquello dentro de la imagen con mayor importancia, que no debería desaparecer. Y para esa eliminación lo que hace es buscar una secuencia de píxeles horizontales o verticales, de acuerdo si lo que tiene que reducir es el ancho o el alto. Y esa secuencia que retira logra que tenga el menor impacto sobre la visualización de la imagen. El nombre sim carving justamente es en inglés, sim significa beta y carving tallado. Lo que hace es justamente pensar como que cada secuencia es una beta de la imagen y el tallado sería su eliminación. En definitiva, va a retirar tantas betas como sea necesario para llegar al tamaño adecuado, solicitado. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor cantidad de betas tengamos que eliminar, llega un momento donde inevitablemente la calidad de la imagen también empieza a degradarse. Veamos un ejemplo. La misma imagen que vimos antes, el resultado que teníamos por el escalado y el recorte, y este es un resultado que tenemos por el método de sim carving. Lo que se puede observar es que el proceso de eliminación de betas tendió a quitar espacio de lo que sería el mar, que es el celeste, y manteniendo bastante bien la escala de las rocas y de la costa. Dijimos que el método busca unas betas intentando encontrar cuáles son los píxeles pocos importantes, pero ¿cómo es que hace esto? Y la realidad es que hay varios métodos para determinarlo, eh, basándose en la entropía, en la diferencia cromática, en el movimiento de la mirada y varias otras. En su paper explican varias de estas y también en investigaciones posteriores se han propuesto otras. Por ejemplo, en diferencia cromática, lo que vemos que si hay un píxel rodeado de otros similares, ese píxel tiene poca importancia. Por ejemplo, en nuestra imagen, el cielo azul o el mar azul. Y un píxel rodeado de píxeles muy diferentes va a ser un píxel importante. Por ejemplo, la cara de una persona eh, o un límite entre un elemento y otro, donde cambia fundamentalmente de un lado al otro el color de lo que se ve. Y por lo tanto, lo primero que va a hacer el algoritmo será justamente eso. Dado alguno de los métodos de clasificación de píxeles, va a calcular la importancia de cada uno de ellos. En la imagen que se ve, se puede observar una misma imagen con diferentes métodos de evaluación de importancia, donde los distintos colores marcan la importancia de cada píxel en relación a su entorno. Una vez que calculamos la importancia de cada píxel, procedemos a determinar una beta que sea aquella de menor importancia. Y la misma puede ser horizontal o vertical. Veamos un ejemplo con esta otra imagen, donde tenemos una beta de poca importancia horizontal o de menor importancia horizontal y una de menor importancia vertical. Buscaremos entonces la beta que inicie en un extremo superior o en la izquierda y que finalice en el extremo inferior o en la derecha. Y lo que queremos, que es la parte importante del algoritmo, es que la suma de importancia de los píxeles que componen esa beta, sea tanto horizontal o vertical, sea la menor entre todas las posibles betas que se pueden extraer de esa imagen. Y acá es donde entra el segundo algoritmo que vamos a utilizar. Vamos a tratar a la imagen como una grilla de píxeles que están intercomunicados.
Por ejemplo, si esta es una representación de la imagen, dentro de un píxel me puedo mover a los siguientes tres o de la derecha o inferiores, de acuerdo si está haciendo una beta horizontal o vertical. Y eso mismo lo puedo representar como un grafo, donde cada píxel es un nodo y los posibles caminos a los próximos píxeles son los ejes de ese grafo. ¿Y qué haremos con ese grafo? Vamos a agregarle dos nodos ficticios más, uno de inicio y uno de fin, y vamos a calcular el camino mínimo entre esos dos nodos. Generalmente se lo llama S el de inicio y T el de finalización. Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos el grafo donde convertimos cada uno de los píxeles en los nodos y las comunicaciones para hallar la beta posible en los ejes, y lo que tratamos es ver cuál es el camino mínimo que nos lleva de S a T, uniendo S a todos los nodos de la primer capa, que sería la columna de píxeles primera, y la de finalización en la columna de píxeles última. Obviamente, si querríamos estar hallando una beta que vaya de arriba hacia abajo, S y T estarán ubicados uno arriba y el otro abajo y comunicados con los de la primera fila y última fila respectivamente. El algoritmo más conocido que busca un camino mínimo en un grafo es el conocido algoritmo de Dijkstra, y fue propuesto por quien le da el nombre en 1959. Es un algoritmo de tipo greedy. Está pensado para grafos que sean dirigidos y ponderados, y esa ponderación, esos costos, tienen que ser positivos o cero. Tiene que funcionar para el grafo de n nodos que no estén aislados. En nuestro caso, bueno, los nodos son los píxeles, y a la vez tiene m ejes, que son las interconexiones entre los diferentes píxeles. El algoritmo, dados dos nodos, justamente el nodo inicial y final, lo que hace es encontrar el camino mínimo que los une. Y de paso también calcula el camino mínimo entre ese y todos los otros nodos que conforman el grafo. Un pantallazo de cómo funciona. Es un algoritmo iterativo. Va a dividir a los nodos en tres conjuntos. Esos conjuntos, a medida que pase la ejecución, irán cambiando quienes están de los nodos dentro de ellos. Y los podemos llamar como el conjunto de los alcanzados, donde inicialmente el único nodo alcanzado es el nodo S de inicio, y ahí tendrán cuáles son justamente los nodos que el algoritmo ya descubrió cuál era el camino mínimo desde S hacia los mismos. Por otro lado tenemos otros conjuntos que son los externos o no alcanzados, que son inicialmente todos menos S, y son a los que el algoritmo no determinó aún cuál es su costo mínimo de acceso. Y por último podemos hablar de los nodos dentro del conjunto frontera, que son aún externos, es decir, que aún no conocemos cuál es su costo mínimo de llegada, pero que tienen algún vecino que está dentro del conjunto de los alcanzados que tiene un camino hacia ellos. Acá lo podemos ver de alguna forma gráfica. Los alcanzados inicialmente nada más está S, los externos son todos los demás, y los frontera podemos ver que son en este caso aquellos que se pueden llegar desde
alguno de los nodos de alcanzados. Dijimos que era un algoritmo iterativo y una vez que tenemos inicialmente definidos nuestros conjuntos, lo que hará es justamente hacer una iteración donde en cada una de ellas obtiene un nodo que está en la frontera que tiene el costo de llegada desde ese menor posible a todos los otros que están en la frontera. Y esa es la elección greedy. Ese nodo, por lo tanto, va a pasar a pertenecer al conjunto de alcanzados con el costo que se calcula en base a cuál era el costo de llegar al nodo anterior vecino dentro del conjunto de alcanzados más el costo de ir a este nuevo nodo X, y este va a ser su nuevo costo de acceso. Obviamente puede haber distintos caminos de acceso porque puede estar unido con varios nodos que están en los alcanzados, pero siempre se elige el menor, como se dijo, su elección greedy. Lo que se hace a continuación es los nodos externos que tienen conexión con este nodo que pasa a estar como alcanzado, pasan a pertenecer a la frontera y se calcula cuál es su costo de acceso a ellos. Otra cosa que se tiene que actualizar son los costos de los nodos que previamente estaban en frontera, que tienen un camino de este nodo que recientemente agregado alcanzado a ellos. ¿Por qué? Porque tengo que verificar si el costo anterior mínimo que tenía sin agregar este nuevo nodo es superior al nuevo camino mínimo que puedo obtener pasando previamente por el nodo recién agregado. Vemos acá un ejemplo. Estábamos anteriormente donde solo teníamos a S como el alcanzado. De S podíamos alcanzar, que estaban en la frontera, estos 4 nodos. Si el camino de S a este elemento era el menor que todos estos, este pasa a ser parte de los alcanzados. Se tiene que agregar estos dos que estaban en externos y que ahora son accesibles desde el nuevo conjunto de alcanzados, entonces pasan a estar en la frontera. Y lo que tengo que hacer también en este caso es calcular cuál es el camino mínimo ahora de estos nuevos nodos, y en el caso, no es en el caso actual, pero en el caso de ocurrir, actualizar también los caminos mínimos a cualquiera de los que estaban previamente en la frontera que hubiesen tenido un camino de, eh, de acceso desde el nuevo nodo. El algoritmo va a iterar y finalizará cuando no quede ningún elemento en la frontera. De esa forma, o ya recorrí todos los nodos de mi grafo, o recorrí aquellos que son accesibles desde ese. En una variante podemos detener el algoritmo ni bien lleguemos al nodo T, porque lo que nos interesaba a nosotros era obtener el camino mínimo de S a T, y por lo tanto no hace falta seguir calculando y cortando antes el algoritmo. Podemos mejorar no en su complejidad algorítmica, sino en una pequeña porción de la ejecución. Revisemos el costo de llegada al nodo. Cuando un nodo ya se encuentra dentro del conjunto de los alcanzados, su costo ya está fijado y no puede modificarse, y es el mínimo. Cuando se encuentra en la frontera, es el mínimo costo entre todos los costos de sus nodos vecinos,
que están dentro del conjunto de alcanzados, más el costo de llegar de cada de ellos hasta este otro. Y por último, cuando es externo, su costo es infinito, aún es imposible acceder a él. Este sería el pseudocódigo de Dijkstra. Originalmente alcanzados tiene S, la frontera está vacía. Calcula el costo de cada uno de los vecinos a S. Y después, mientras la frontera tenga elementos, voy a obtener el elemento de menor costo, lo voy a quitar de la frontera, lo voy a agregar como alcanzado, puedo agregar ahí desde cuál llegué, de esa forma puedo reconstruir luego nuestra beta en nuestro problema particular, o si no sería el camino mínimo, y también guardo cuál es el costo. Lo que hago a continuación es ver cuál es cada uno de los vecinos de ese nodo que agregué, calcular el costo nuevo que tengo para cada uno de esos vecinos, que es el costo de llegar hasta X más el costo de ir al vecino. Y tengo los dos casos que nombré antes. Si ya pertenecía a la frontera y el costo ahora es menor al anterior, lo que hago es actualizar el costo y actualizar desde cuál llegaría en menor costo. Si no pertenecía a la frontera, lo que simplemente lo agrego a la frontera con el costo que actualice llegando desde el nodo X. Y esto va a repetirse hasta que no quede nadie en la frontera, y en esa forma termina el algoritmo con todos los alcanzados pudiendo armar el camino y el costo viéndolo desde S a C, a S a T. ¿Cómo reconstruyo el camino? Me paro simplemente en el nodo T y me fijo cuál es su predecesor, voy de predecesor en predecesor hasta finalizar en S, y de esa forma tengo armado mi beta. Veamos la forma más eficiente para implementarlo. En principio necesito representar la frontera, y la frontera puedo usar un heap de mínimos con actualización de clave. ¿Por qué? Porque siempre necesito agarrar dentro de la frontera el de menor costo. De acuerdo a la naturaleza del heap de mínimos, tendrá diferente complejidad algorítmica. Por ejemplo, si usamos un heap binario, los accesos tendrán log de n, y también tendrá similar complejidad el obtener el mínimo y el actualizar las claves. Los alcanzados simplemente puedo tener un vector de tamaño n, donde en la posición del vector guardo la información. El nodo i lo guardo en la posición i, y ahí diré si ya cuál es su predecesor, cuál es su y el camino mínimo hasta llegar a él. Y por último, necesito tener los vecinos de cada nodo, y eso lo puedo tener en una estructura para almacenar la información del grafo, por ejemplo, una lista de adyacencias por cada nodo. ¿Cuál es la complejidad de nuestro algoritmo? Por lo que vemos es que la iteración, el mientras, el lupeo, se ejecuta como máximo n-1 veces. Es decir, por cada uno de los nodos que no son el nodo inicial, ese. Después, dentro de ese loop, obtengo el nodo del heap con menor costo, que ese tiene una complejidad de log n con la estructura de heap binario. Y al mismo tiempo, en esa frontera voy a insertar n-1 veces los nodos, que también tiene un costo de log n. Y por último, en el peor de los casos, tendré que actualizar la clave de los nodos
m veces. M, recordemos que era la cantidad total de ejes de nuestro grafo. Ese costo de cada una de las actualizaciones es log n. Por lo tanto, la complejidad de mi algoritmo en total es n más m log n, que incluye entonces cada una de las operaciones anteriores que mencionamos. Por último, nos queda ver si la elección greedy es óptima. En cada iteración lo que vemos es que selecciona el menor costo posible. ¿Esto puede ser contraproducente? Veamos gráficamente que esto no lo es. Tengo en un momento un conjunto de nodos alcanzados, de ellos puedo ir a ciertos nodos de la frontera, cada uno con su costo. Imaginemos que el menor costo es ir hasta X, con un costo de C. Imaginemos por un momento que hay otro camino para ir hasta Y, que es, aunque sea infinitamente pequeño, mayor a C. Si elijo C, por más que haya después otro camino que tenga costo 0 para llegar a X, ese ya será mayor al haber elegido el camino de C en A, que aunque sea muy pequeño, ya determina que no sea el camino mínimo. Y en el mismo sentido podemos observar exactamente lo mismo. Si en algún momento agrego un nuevo elemento que el hijo de la frontera, que tiene conexiones a los nodos de los alcanzados, por más que tenga un costo 0, ya como previamente lo agregué a ese elemento anterior alcanzado y siempre elegí aquel que tenía el menor costo de acceso, por lo tanto, aunque llegue con un costo 0, ya va a ser mayor al que hubiese elegido al haberlo seleccionado antes. Por lo tanto, no hay forma que a futuro una elección que haya hecho en el pasado me termine siendo contraproducente. Por lo tanto, la elección greedy es la óptima. Y con eso, entonces, vimos el algoritmo de Dijkstra, vimos que es óptimo, que nos permite calcular el camino mínimo, que ese camino mínimo es una beta, y esa beta la podemos utilizar dentro de nuestro algoritmo de Zinc-Carving para simplemente extraerla. Ahora, una vez que lo extraemos, si necesitamos calcular una nueva beta para nuevamente extraerlo, lo que hacemos es actualizar aquellos píxeles, la importancia de acuerdo que tienen nuevos vecinos y volver a ejecutar el algoritmo de camino mínimo, así hasta llegarlo al tamaño reducido que deseábamos.